Bien, jóvenes, damos inicio entonces al curso de hoy día, Historia Universal. Tema que corresponde es la posguerra, ¿bien? La posguerra. ¿Y qué es la posguerra? La posguerra es una etapa de la historia que se inicia desde 1960 en adelante, 1945, 1960, 1990, es la cronología, ¿bien? Ahí está, 1945 a 1960 hasta 1990. Bien, es el periodo que determina el surgimiento de dos nuevas potencias en el mundo. Las dos nuevas potencias vendrían a ser Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Vemos que el mundo se divide en una bipolaridad. La bipolaridad vendría a ser que el sistema económico mundial se divide en dos: un sistema capitalista y uno comunista. El capitalista, representado por Estados Unidos y Norteamérica, y el comunista, representado por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Recuerda que la URSS, o Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, es un conjunto de países encabezados por Rusia. Y no confundas la URSS con Rusia. La URSS no es Rusia. La URSS es un conjunto de países encabezado por Rusia. Ya, no hay que confundirse. Todo esto inicia en 1945. ¿Qué ocurre en 1945? En 1945 es el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Fin de la Segunda Guerra Mundial, donde países como Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, China, Japón, pierden todo su poder militar y económico, porque están heridos por una guerra mundial, dándole paso a Estados Unidos y a la URSS. Bien, entonces esta posguerra se divide en dos. La primera etapa es Guerra Fría, segunda etapa, coexistencia pacífica. La Guerra Fría es la primera parte, que es cuando Estados Unidos se enfrenta con Rusia de manera indirecta. Nunca abren fuego uno contra el otro. Y esto es porque ellos únicamente van a auspiciar las guerras que hay en el mundo, guerras como Corea, China, Cuba, Vietnam, eh, el cercano Oriente, entre otros. Ellos van a aportar en armas, tanto Estados Unidos como Rusia, eh, soldados y dinero, con planes económicos, uno con el plan Marshall, el otro con el plan Molotov. Nunca van a intervenir de manera directa, pero sí de manera indirecta en los conflictos. Y como Estados Unidos no ataca a Rusia y Rusia no ataca a Estados Unidos y no hay fuego entre ambos, se llama Guerra Fría. Hasta 1960, cuando George Bush y eh, Nikita, Nikita Khrushchev deciden dar inicio a un periodo llamado coexistencia pacífica, donde ambos ya no van a auspiciar las guerras del mundo, sino al contrario, van a aportar económicamente para la nueva etapa de coexistencia, basado en el avance tecnológico. El avance tecnológico, por ejemplo, de la carrera espacial, ¿no? Ambos van a pelear tecnológicamente para demostrar cuál es el más avanzado de los dos, ¿no? Aquí, bueno, aparentemente gana la Unión Soviética, porque es el primero en enviar un satélite al espacio, el primero en enviar un ser vivo al espacio y el primero en enviar un ser humano al espacio. Veamos cómo se da esta división de los dos bloques, ¿eh?
Menciona aquí que el mundo se divide, ¿no? Aquí hay una división en dos bloques, eso se llama la bipolaridad del mundo. Esta bipolaridad, estudiantes, se da entre el capitalismo y el comunismo. Así es, Jorge, así es. El capitalismo, bien, el capitalismo estuvo encabezado por Estados Unidos. Este capitalismo sería defendido de manera militar por un grupo llamado la OTAN. La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Bien, tanto el capitalismo como el comunismo tendrían que tener un respaldo militar, ¿correcto? Tanto capitalismo y comunismo tenían un respaldo militar. Por un lado, los capitalistas tenían el apoyo de esta OTAN, mientras que el comunismo tenía el Pacto de Varsovia. No te olvides que Varsovia es la capital de Polonia. ¿Bien? Entonces, ambos tenían el apoyo militar de OTAN y el Pacto de Varsovia. Ahora, el capitalismo tenía el apoyo económico, es decir, auspiciado por un plan norteamericano llamado el Plan Marshall, mientras que el comunismo estaba apoyado por el Plan Molotov. ¿En qué consiste el Plan Marshall? ¿En qué consiste el Plan Molotov? Tanto el Plan Marshall como el Plan Molotov consisten en dar ayuda económica a los países afectados por la Segunda Guerra Mundial. Vemos un poquito desde otro punto de vista en qué consiste el Plan Marshall. ¿Bien? Lo voy a mostrar un segundo, por favor. Para tener otro punto de vista, ¿no? Siempre es importante ver los diferentes ángulos que nos ofrece la historia. A ver qué dice aquí, un segundito, por favor, chicos. Me confirma si es que se escucha bien y si es que se ve bien, ¿ya? Por favor. No se ve, no se escucha, me dices. Estoy compartiendo, tiene que verse, escucharse. Hooray! World War II is over, but Europe is in ruins. What can a country like the United States do to help? How about setting aside over $13 billion to help rebuild the smoldering country? He served as the Army's chief of staff. Sorry, un segundo. Un segundo, este no era, un segundito. Ahora sí, ahora sí. ¿Y qué es el Plan Marshall? Bueno, el Plan Marshall fue un plan ideado por Estados Unidos para apoyar económicamente a aquellos países de Europa que habían quedado totalmente devastados y no tenían la disponibilidad financiera para recuperarse luego de la Segunda Guerra Mundial. Ante aquel panorama, se planteó un proyecto económico como iniciativa de Estados Unidos, al que se le dio por nombre Plan Marshall, debido al entonces secretario de Estado George Marshall, quien fue quien lo planteó. Continuamos hablando ahora sobre las causas de este Plan Marshall. Entre las causas, veremos las siguientes. Reformar un continente europeo que ayudara a frenar la diseminación del comunismo como influencia soviética. También apoyar las naciones libres en su lucha en contra de los intentos de subyugación por parte de minorías armadas o por presiones exteriores. También favorecer la creación de sociedades prósperas, donde hay derechos laborales,
bienestar social y económico. También apoyar la industria y empresas norteamericanas en la exportación de productos hacia el viejo continente. Y por último, evitar a toda costa que en circunstancias como estas, de desigualdad, pobreza y desestructuración de la sociedad, los obreros en Europa occidental fueran seducidos por los ideales socialistas y régimen prosoviéticos que se habían instalado en Europa oriental. Sigamos con datos o características importantes. Bien, como dato importante o característica principal del programa fue la concesión de préstamos, la tasa de interés bajas a los países europeos a aceptar las condiciones impuestas por los estadounidenses, es decir, la compra de prioridad de sus productos, la política de estabilización monetaria y antiinflacionario, así como políticas de integración y cooperación intraeuropea. Cabe destacar que el Reino Unido, Francia, fueron los países que recibieron más ayuda financiera de Estados Unidos a través de este plan. Sigamos viendo un poco más sobre este plan Marshall, particularmente cómo se desarrolló el mismo. Bueno, el plan se reveló oficialmente al público por el general Marshall el 5 de junio de 1947. Pero ya una serie de ayudas económicas vinculadas al plan se habían estado organizando para algunos países en Europa. Se convocó una reunión de países europeos para organizar los detalles del plan. Esta reunión fue invitado un representante de la Unión Soviética, pero las condiciones de participación impuestas por el Occidente fueron inaceptables por los soviéticos, tanto que Stalin persuadió a los gobiernos de Polonia y Checoslovaquia de no participar del plan. España fue excluida del plan debido a su escasa participación en el conflicto mundial, y aunque la dictadura de Francisco Franco mostró cierta afinidad por el nazismo, eso mismo actuaba como contención contra el comunismo. La ejecución en esencia consistió en destinar recursos monetarios a los países beneficiados, y ellos se encargarían de administrar esos recursos invirtiéndolos en la reconstrucción de la estructura económica, y también se prestó asistencia técnica. Sigamos hablando sobre el plan Marshall, particularmente sobre los resultados que nos dejó dicho plan. Bien, entre los resultados podemos mencionar que el plan fue exitoso y posibilitó en las décadas del 50 y 60 la recuperación económica de gran parte de los países beneficiados. Para los Estados Unidos, el resultado también fue muy positivo, pues aumentó las exportaciones norteamericanas hacia Europa Occidental, además de expandir la influencia política de Estados Unidos sobre la región. También el plan se mostró eficiente y garantizó altas tasas de crecimiento económico a los países de Europa Occidental en las décadas posteriores. También cabe destacar que el plan sirvió para crear las bases del llamado Estado de Bienestar Social, que sería atacado a partir de la década del 70. Además, el plan posibilitó la transnacionalización del capitalismo occidental, siendo uno de los motivos para la victoria de la esfera de la influencia de Estados Unidos. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les sea de muchísima utilidad y como siempre les decimos, Bien, recordemos que todo lo que ocurre y todo lo que acontece en torno a una guerra tiene que estar estrechamente relacionado con lo económico. La economía es lo que mueve todo en el planeta, todo, absolutamente todo. ¿Bien? En este caso, el plan Marshall era un plan económico que brindaba el apoyo a estos países. Y bueno, contrario a este plan Marshall está el plan Molotov. Bien, no hay nada más que saber aquí con respecto, es lo más importante. No vamos a entrar en más detalles, ¿bien? Ahora, si bien es cierto, el mundo se dividió en dos, había una bipolaridad, vemos que había un grupo comunista, un grupo capitalista, pero también hubieron países que no querían saber nada con estos bloques. Habían países que decían, no quiero saber con los capitalistas nada de nada. Por ejemplo, eran los países de Asia y de África, que por años habían sido colonias de países como Francia, Inglaterra, Bélgica, entre otros. Los países de África y de Asia aprovecharon el fin de la Segunda Guerra Mundial para independizarse. Vieron que Francia e Inglaterra se debilitaron militarmente y sería la mejor oportunidad que tendrían para lograr esta ansiada
esta ansiada independencia. Vemos entonces que aquí aparecen personajes como Abdel Nasser, el señor Nehru, Joseph Broz, incluso el mismo presidente de Perú, Velasco Alvarado, que se une al grupo de los no alienados. El Perú ya era independiente, pero tenía una gran, independiente políticamente, pero económicamente hasta ahora somos dependientes de las potencias. Entonces, los países, entre comillas, pobres, llamados subdesarrollados o llamados tercermundistas, fueron conocidos como los no alineados. O sea, no es que se llamaron, hoy fundamos el grupo de los no alineados, era como un apodo, ¿no? De los no alineados. Ellos mismos decían, no nos alineamos ni con el comunismo ni con el capitalismo, seremos independientes. Esto lo lideró Joseph Broz. Joseph Broz era de Yugoslavia, ¿bien? Los no alineados no es una organización internacional, sino un concepto que agrupa a naciones subdesarrolladas, ¿no? Como le dicen ahora en países en vías de desarrollo. La idea comenzó a gestarse a partir de la conferencia afroasiática de Bandung, en Indonesia. En Bandung, Indonesia, los líderes de países africanos y asiáticos condenaron el colonialismo, que habían sido víctimas ellos mismos, el racismo y las armas atómicas. En esta conferencia asiste Nehru de la India, Zhou Enlai de China, Sukarno de la India y Abdel Nasser de Egipto, siendo ellos los más importantes. Luego también hubieron otros gobernantes, como Velasco Alvarado del Perú, quien ingresa a los no alineados. Como te mencioné, muchos países buscaban su independencia, entre ellos los países de la India, Egipto, Congo, Argelia, etc., que pertenecían a un grupo llamado los países colonia de los imperios, ¿no? Entonces, eran básicamente colonias de ¿quién? De Inglaterra. Luego, estos países que eran dependientes de Inglaterra y otros más, formarían la Commonwealth. La Commonwealth. La Commonwealth es un organismo internacional, ¿no? Que estaría liderado por Inglaterra, pero trataría de mantener buenas relaciones con sus ex colonias. Veamos rapidito en qué consiste la Commonwealth, ¿ya? La Commonwealth, para un segundito. Te lo voy a compartir, ¿ya? Esto es cultura general, chicos, porque no solamente es historia, porque los datos que acontecen en la posguerra son datos documentados, son cosas que tú tienes que saber de todas maneras, sí o sí. El tiempo de repente es corto, pero vamos a tratar de aprovecharlo al máximo, así que atentos a la explicación de lo que es la Commonwealth, ¿eh? O Commonwealth. Bienvenidos a una nueva sesión de la Commonwealth. Bien, la Commonwealth, dicho de otra manera, la Mancomunidad de Naciones, es una organización compuesta por 53 países, la gran mayoría excolonias del Imperio Británico. Son, como digo, 53 países soberanos e independientes o semi-independientes que tienen lazos históricos comunes con el Reino Unido. Bien, el objetivo principal de la Commonwealth es la cooperación internacional en el ámbito político y económico de todos esos países. Es decir, el Imperio Británico se fue desmembrando, pero casi todas las excolonias se unieron a la Commonwealth para hacer un ente, un organismo potente en cuanto a política exterior y también estableciendo fuertes lazos comerciales entre todos ellos. De hecho,
se reconoce la figura del soberano de Inglaterra, soberano o soberana, y de hecho actualmente la reina de Inglaterra es la jefa, es la cabeza de esta organización, la jefa de la Commonwealth. El origen de la Commonwealth está en 1930, cuando el gobierno británico reconoció el derecho a autodeterminación de las antiguas colonias británicas. De hecho, es un tratado que intenta unir los vínculos y lazos de idioma, lingüísticos, culturales e históricos, fomentando la amistad y la cooperación entre lo que era el ex imperio y las ex colonias. De hecho, todo empieza a finales del siglo XIX, ya con cierta corriente de pensamiento que abogaba porque cada estado debía ser independiente y autogobernarse al mismo. Es más, después de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico comienza a desmoronarse, pero tienen la idea de crear la Commonwealth y todo ese desmoronamiento del imperio vuelve a surgir en forma de lazos económicos, sociales y culturales entre todas las ex-colonias y lo que había sido la metrópoli, el Reino Unido en sí. De hecho, la Commonwealth no tiene una constitución en sí, pero sí que tiene lo que se llama la Declaración de los Principios de la Mancomunidad, que fue firmado en 1971, y los puntos principales de esa declaración serían la importancia de la democracia en toda la mancomunidad, en toda la Commonwealth, el buen gobierno, el respeto a los derechos humanos, igualdad entre géneros, el respeto a las leyes y un desarrollo socioeconómico sostenible. Es decir, para resumir, si os acordáis, Gran Bretaña había formado un gran imperio durante el siglo XVIII y XIX, pero a partir del siglo XX y a través del gran auge de los nacionalismos, el imperio empieza a desmoronarse, pero no por ello pierde sus lazos de lengua, económicos y comerciales con la metrópoli. Es decir, la Commonwealth es una gran organización que reúne las antiguas colonias en forma de acuerdos económicos, sociales, lingüísticos con la metrópoli, con Gran Bretaña, Londres. Espero que os haya interesado y gustado este breve resumen de lo que es la Commonwealth y, como siempre, emplazaros a nuestra página web unprofesor.com, donde encontraréis algunos ejercicios que hemos preparado sobre este tema y muchos otros temas que estoy seguro os pueden interesar. Sin nada más que deciros, Muy bien, quedó claro lo que es la Commonwealth. Son los países, ¿no? Unidos, con un pasado en común que sería, en su gran mayoría, haber sido parte del gran imperio británico, ¿bien? A ver, claro, todo claro, Jorge, Beto, por ahí Álvaro, Andrea, a ver, me confirman, ¿está todo claro? ¿Avanzamos? ¿Sí? Bien, uno de los países más importantes o recordados es la India, ¿no? No solamente por su tamaño, porque la India tiene un gran tamaño geográficamente y además tiene gran densidad poblacional, tiene gran cantidad de habitantes. En la India de 1947, vemos aquí que ya durante la Primera Guerra Mundial aparece el señor Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi actuó contra el Imperio Británico. Él se va a rebelar al Imperio Británico buscando la independencia de la India, pero no lo haría de manera convencional, no, él no tomaría armas, él no pelearía mediante una guerra, sino una guerra violenta, sino mediante una guerra pacífica. Él propone a su pueblo realizar la desobediencia civil, la cual consistía en no comprar productos ingleses para que ellos, bueno, pues su economía sea mermada y así de esta manera los deje en paz. Mahatma Gandhi, luego de la Segunda Guerra Mundial, lucharía, incluso se iría a prisión por durante unos años,
Y tanto insistir, Mahatma, él lograría la independencia de la India. Pero bueno, como siempre, un país joven, nuevo, que se va formando, tiene problemas internos y veremos que la India apenas se independiza, también se divide. Y de la misma India nacen dos países que vendrían a ser la India, propiamente dicho de esta manera, y Pakistán. La India tenía una religión llamada hindú, y bueno, hasta ahora que es la religión hindú, y Pakistán, que antes era la India, está poblada 100% por musulmanes. El jefe de Estado hindú se llamó Nehru. Bien, entonces tenemos ahí la figura de Mahatma Gandhi, este flaquito, que tenía como carrera derecho, él fue abogado, él estudió en Gran Bretaña con los ingleses, él estudió la cultura inglesa, él era un hombre con dinero, un hombre de familia acomodada, pero prefirió luchar por los que más necesitaban en su país. Bien, Mahatma Gandhi ya es tarea para ti si deseas investigar más de él, pues todo un ícono, es un ícono en la historia universal. Eh, Muchos lo comparan, creo que es una exageración, pero comparado en muchos casos con el mismo Jesús de Nazaret, debido a que hizo una revolución basado en la no violencia, porque Jesús en la historia, o sea, deja de lado la religión, Jesús en la historia es un revolucionario, hizo la revolución basada en la palabra, no, bueno, como dicen, en el amor. Mahatma Gandhi también hizo una guerra sin violencia, por eso es que lo comparan en muchos de los casos, ¿no? Desde mi punto de vista son incomparables, no se puede comparar, pero en esta parte del mundo de Asia sí lo comparan, ¿no? Puesto que es muy importante para los hindúes lo que él hizo por su país. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Continuamos? Chicos, pregunten, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Por ahí Beto, de repente, Daniela. Acá tengo dos Daniela. Daniela y Daniela. Daisy. Por ahí Enrique, Iris, Flavio, Josué, Jorge, Casey, Roger. Todo claro, ¿no? Listo, continuamos, Jorgito, Daniela. Ahí está. Tienen que preguntar, chicos. Yo sé que la historia no tiene mucho de repente interrogante, ¿no? Pero hay que participar. Si no, normal, no hay problema. Avanzamos. A ver, en Egipto, ¿qué problema hay en Egipto? Sabemos que Egipto, básicamente, es un país grande que está en el África. Vamos a ir un segundito al mapa para ubicarnos. Ya voy a poner aquí, voy a compartirles el mapita. Siempre utilizo, bueno, en este caso, el mapa de Google. Es mucho más natural. ¿Qué pasó en Egipto, chicos? Egipto, bueno, lo recordamos todo por los faraones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a lo largo de su historia también ha sido dominado. Fue dominado por los griegos, romanos, persas, finalmente por el imperio inglés, que lo que más añoraba era las vías de comunicación. Recordemos que Egipto estaba en una zona muy estratégica para el comercio, está entre el Mediterráneo, el Mar Rojo y el Océano Índico, ¿no? O sea, es súper, súper interesante su posición en el mundo. Vamos a compartir para verlo un poquito mejor y hacernos una idea de lo que estoy compartiendo ahorita en palabras, ¿bien? Salimos de Lima, Perú. Ahí está, vámonos hacia el África, ¿ya? Tomamos un Didi, y aquí está Egipto, ¿bien? Mira, el imperio inglés, aquí está Inglaterra, antes para poderse ir hacia la India, para hacer comercio con la India, venía por el Atlántico y daba una vuelta entera por el África y luego venía por acá y ¿no? Pero con el dominio de Egipto, que todo el mundo lo ambicionaba, desde los franceses hasta los eh, británicos, sabían que el camino más corto era por el Mediterráneo, y aquí hay un canal. Un canal es un estrecho, un lugar que une dos mares.
En esta zona, bueno, recordemos que el canal de Suez, chicos, sí existe aquí gracias a la intervención humana. No, no es que haya aparecido de la noche a la mañana, sino que había un canal delgadísimo, pero el hombre ya se encargó de ampliarlo, desde los faraones, quienes lo hicieron, hasta ya los gobiernos egipcios. Esto ha sido trabajado por cientos de años, no ha sido un canal hecho en 1 o 2 años, tiene cientos de años. Ya, entonces por aquí, el transporte francés, inglés, español, italiano, griego, podría salir hacia el Mar Rojo y del Mar Rojo hacia lo que vendría a ser el Océano Índico. Entonces, es un lugar estratégico para el comercio. Y Egipto, pobre, estaba dominado por Inglaterra, pero ya después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra queda, ¿no?, herida, ¿no?, porque se había enfrentado a Alemania y Alemania le había dado de alma y ambos se habían destruido. Entonces, los señores de Egipto deciden aprovechar que Reino Unido estaba desprotegido, estaba débil, y expulsa a los ingleses de su país para nacionalizar este famoso canal. El hombre encargado es Abdel Nasser, y con eso Egipto logra una independencia económica de sus opresores británicos. Luego de la caída del rey Farouk y la renuncia de Nawib, el sucesor al mando lo asumió Abdel Nasser, quien en 1956 nacionalizó el Canal de Suez y luego estableció junto con Siria la República Árabe Unida, que duró poco. ¿Dónde queda Siria? Mirás, profe, ¿dónde queda Siria? No conozco. Ya, Siria queda acá. No, vamos por aquí. ¿Ya lo viste ya? Este es Egipto. Bueno, Egipto hasta un momento llegó hasta acá, ya, hasta lo que es el Sinaí. Esta península es la península del Sinaí. No sé si has escuchado los hechos bíblicos, como por ejemplo los 10 mandamientos. ¿Has escuchado los 10 mandamientos? Fueron entregados en el monte Sinaí. ¿Dónde queda el monte Sinaí? En la península del Sinaí. Esto corresponde a Egipto. Ya luego Siria sería creado por los franceses. ¿Cuándo crean Siria los franceses, profesor? ¿Cómo que un país es creado por otro país? Ah, ya, porque antes de la Primera Guerra Mundial, Alemania era aliado de Turquía, o el Gran Imperio Turco. Pero Turquía con Alemania pierden la guerra y Turquía era un país o un imperio que correspondía a todo lo que estoy marcando ahora. Este era el Gran Imperio Turco. Pero como Turquía pierde la Primera Guerra Mundial, dividen su imperio y crean países como Siria, el Líbano, Jordania, acá no se ve, pero esa Cisjordania y el mundo árabe. ¿Sí? Entonces Siria se une con Egipto para hacer el mundo árabe, pero le duró poco. Luego también se independiza el Congo y Argelia. A esta independencia de varios países se le llama la descolonización, ¿bien?, o desaparición de los imperios coloniales. Mira, 1949 viene la Revolución China. Es una revolución comunista. Bien, otra vez, nos ubicamos en el mapa. Profesor, ¿dónde queda China? Ya, pues no sea sano, pues papá lindo. China está por acá. Nos vamos. China es un país muy grande, similar a Rusia. La diferencia entre Rusia y China es que como China no está tan al norte, tiene más zonas pobladas. ¿Qué territorio comprende China?
Ahí está, todo eso es China. ¿Se ve, jóvenes? ¿Se ve el mapa? Claro, pero en latitud, o sea, Rusia está más al norte. Mira, Rusia puede estar más al norte, es mucho más grande, pero ¿por qué Rusia tiene menos habitantes que China? Bueno, en medio de Rusia y China está Mongolia, el país de tu cuñado. Ahí está. Mira, ¿por qué Rusia tiene menos habitantes que China? Porque Rusia, al tener clima polar, toda esta zona tiene muy pocos habitantes, porque en invierno bajan a temperaturas eh, muy, pero muy heladas, gélidas, y bueno, la gente no vive ahí, pues, ¿no? Así como Canadá, que es súper grande y vive muy poca gente. Ya, igual ocurre en Rusia. Bien. De China, mira, vecino de Corea del Sur, perdón, de Corea, hasta Corea del Norte, Corea del Sur, Corea del Norte. También vecino de Vietnam, acá Vietnam. Hoy día vamos a ver Corea, Vietnam y los conflictos que hay en estos tres lugares. Corea, China y Vietnam, ¿ya? Para explicar un poco mejor en qué consiste la Revolución China, tenemos que ver algunos personajes, ¿no? Como es el personaje más importante llamado Zhou Enlai. Zhou Enlai es uno de ellos, y Mao Zedong. Antes de explicar, vamos a ver un poquito quién fue Mao Zedong, ¿eh? Hoy vamos a hablar sobre la Revolución China. ¿Y qué fue de esta revolución? Bueno, debemos decir que se conoce como la Revolución China de 1949 a la Revolución Comunista China al final de la Guerra Civil China. Este conflicto, iniciado en 1927, enfrentó a los nacionalistas chinos de Kuomintang, guiados por el generalísimo Chiang Kai-shek, con los partidarios del Partido Comunista Chino liderados por Mao Zedong. También decir que las negociaciones que intentaban impedir que la guerra civil se reanudase fracasaron después de varios años de lucha. Las fuerzas comunistas se hicieron con el conflicto del país, exiliando a los nacionalistas a la isla de Taiwán. Y por último decir que el 1 de octubre de 1949 se proclamó la República Popular China, cuya existencia y régimen socialista del gobierno perduran hasta el día de hoy. Sigamos hablando un poco más sobre esta revolución china, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, para comenzar, decir que la desigualdad social del Imperio Chino es una de las causas. Bajo el poder de la última gran dinastía, la brecha social existente entre los habitantes, sobre todo los campesinos, era extremadamente muy amplia. También decir que el colonialismo y la pérdida del territorio es otra causa. La dinastía Qing, la última al poder, demostró una notable ineficacia cuando se trató del resguardo de los territorios de China, perdiendo a Taiwán y a Manchuria. Otra de las causas son los conflictos internos, las guerras del opio en las cuales China se vio claramente humillada frente a los principales imperios y potencias del siglo XIX como lo fue Inglaterra, trajo un deseo de establecerse como una nación de gran fuerza. Por ende, comenzó a gestarse este deseo en las próximas generaciones. Y la última causa a mencionar es la expansión del comunismo. La consolidación de las ideas comunistas en algunos territorios de Europa del Este como Rusia comenzó a extenderse hasta los territorios asiáticos, así como el rechazo hacia el sistema occidental que se manifestaba en los Estados Unidos y sus principales aliados europeos. Sigamos hablando sobre esta revolución china, particularmente sobre sus etapas, comenzando con el fin de las negociaciones de paz en 1946.
Bueno, decir que esta primera etapa la reanuda la Guerra Civil China, a pesar de los esfuerzos de los Estados Unidos y la Unión Soviética por mediar entre las partes y lograr un gobierno mixto que les impidiera tener que enfrentarse entre sí, dado que los soviéticos habían apoyado abiertamente a los revolucionarios chinos. También decir que los vientos bipolares de la Guerra Fría ya podían respirarse en la región, a medida que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se disputaban el área de influencia china. Continuemos con la siguiente etapa de la ofensiva nacionalista entre 1946 y 47. Bueno, decir que el primer movimiento posterior a la ruptura de las negociaciones fue de los nacionalistas, que invadieron Manchuria y el norte chino, apoderándose de 165 ciudades, a pesar de las protestas de los estadounidenses que llegaron incluso a suspender la venta de armamento al gobierno chino durante 10 meses. Posteriormente, a finales del mismo año, la Asamblea Nacional China proclamó una constitución democrática sin que participara en ello representación alguna de los comunistas. La superioridad militar de los nacionalistas duró hasta abril de 1947, cuando los intentos por aplastar al adversario fracasaron y su ofensiva finalmente se detuvo. Continuemos con la siguiente etapa, nos referimos a la etapa de la victoria decisiva entre el 48 y el 49. Bueno, en esta etapa, la ofensiva del ejército comunista revierte el curso de la guerra y recupera Manchuria, ocasionándole a sus adversarios casi medio millón de bajas militares y haciéndose hacia finales de 1948 con todo el noroeste del país. Posteriormente, debilitada su capacidad de reforzar sus posiciones y con la moral por los suelos, los nacionalistas sufrieron una serie de derrotas particularmente significativas, como fueron la batalla de Huaihai, Lyon, Shen y especialmente la batalla de Suizhou. Ya hacia finales de 1948 la situación favorecía abiertamente a los comunistas y el general nacionalista Chiang Kai-shek solicitó reanudar las negociaciones, solicitando el apoyo de las grandes potencias europeas como la Unión Soviética y los Estados Unidos, las cuales todas se negaron. Sigamos con la próxima etapa, es decir, la ofensiva final, en 1949. Bueno, decir que luego de tomar Pekín, la capital imperial de la China, los comunistas tenían ya el plato servido. Luego de un breve e infructífero periodo de negociaciones con los nacionalistas, entraron en abril en Nankín, antigua capital de la República China, y se hicieron con el control pleno del país. Posteriormente, el 1 de octubre proclamaban la nueva República Comunista y sus enemigos se refugiaban en la isla de Taiwán, esperando durante años un ataque comunista. Sigamos hablando sobre esta revolución china, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, entre las consecuencias, decir que la victoria comunista en el conflicto chino tuvo la consecuencia de erradicar la república existente y obligar a sus representantes al exilio. Por su parte, las tropas de Mao Zedong se hacían con el poder político y anunciaban la creación de la República Popular China. También decir que este nuevo estado era de filiación comunista y autoritaria, donde Mao hizo las veces de líder político y espiritual. Con ello, además, se puso fin a la Guerra Civil China y se asentaron las bases para la venidera Revolución Cultural China que dirigió el propio Mao Zedong. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro Siempre es importante tener una referencia, ¿no? Antes de ir al tema, de repente este punto de la historia muchos no lo han visto en el colegio, o de repente lo han visto y es pesado, ¿no? El tema de Revolución China, vietnamita, coreana es un poquito pesado por los nombres. Son nombres pocos comunes, ¿no? No es igual recordar el nombre de don José de San Martín, Simón Bolívar,
a recordar, por ejemplo, el nombre de Mao Zedong, Zhou Enlai, Chiang Kai-shek, ¿no? Nombres complicaditos, ¿no? Entonces, pero vamos a hacerlo fácil. ¿Te parece? Yo te he puesto el primer video para que te familiarices un poquito con unos nombres, y dentro de toda esta revolución hay varios nombres complicados, ¿ya? Pero te lo voy a resumir en 3, y esto tienes que saberlo. Primero es Mao Zedong, ¿ya? Se escribe Mao, con T, Zedong, no es muy complicado, Mao Zedong, ¿bien? Luego Zhou Enlai, tampoco es complicado. Mao Zedong y Zhou Enlai son los que inician la revolución, ¿ya? Luego, tienes el nombre de Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek. No es muy complicado, creo que no, ¿no? A ver, ¿lo puedes recordar o te parece muy difícil? Mao Zedong y Zhou Enlai son los más bravos. ¿Y a quién derrotan? A Chiang Kai-shek. Bueno, al Chiang Kai de Shrek, me acuerdo. Chiang Kai de Shrek. ¿Ahí está Shrek? El Chiang Kai de Shrek. Chiang Kai-shek. ¿Ya? Entonces, acá dice que Zhou Enlai y Mao Zedong, con ayuda soviética y el apoyo popular, lideran la revolución campesina derrocando a, así me acuerdo, al Chiang Kai de Shrek, o a Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, quien huyó y se fue a Formosa, Taiwán. Y desde Formosa, Taiwán, sería apoyado por los Estados Unidos, creando en Taiwán una China nacionalista, es decir, cambió la capital de Pekín a Taiwán, Formosa, mientras que en la parte que no es la isla, la parte continental, nacía una China popular o comunista. Profe, ¿dónde queda Formosa? ¿Dónde queda Taiwán? Dejamos de compartir y te comparto otra vez el mapa. Bien, el mapa, importante. El mapa, dime si se ve el mapa, por favor, sí o no. ¿Me confirma si que se ve? Por favorcito, dime sí o no. ¿Se ve o no se ve? Gracias, Daniela. Mira. Esto es China. China popular. Y esto es Taiwán. Esto es Formosa. En esta isla, Chiang Kai-shek crea la China que sería nacionalista. China popular y China nacionalista. ¿Eh? Ahí está. Con el apoyo norteamericano. Tiene que ver acá Estados Unidos. ¿Por qué se meten en todo Estados Unidos? Porque miren, en la guerra mundial, recuerda que Estados Unidos, que está acá, Estados Unidos, se enfrentaba a Japón. Bien. ¿Y Japón por qué se enfrenta a Estados Unidos? Se enfrenta básicamente por la hegemonía en todo el Océano Pacífico y las islas, entre ellas las islas de China, las islas Filipinas, Indonesia, Vietnam, etc. Japón quería abarcar e influenciar en toda esta zona, al igual que Estados Unidos. Estados Unidos por acá. ¿Quién gana la guerra? ¿Estados Unidos o Japón? Estados Unidos, pues bombardea a Japón, la destruye. Y cuando Estados Unidos vence a Japón, ¿qué busca Estados Unidos? Busca apropiarse de la influencia económica de la zona asiática, de Corea, que se divide, de China mediante la isla de Taiwán y el famoso Vietnam. Bien, es por eso que entra ahí Estados Unidos, ¿ya? Déjame compartir. Bien, entonces tenemos ahí, nuevamente, repito, a Zhou Enlai y Mao Zedong. Zhou Enlai era el primer ministro de Mao Zedong, por si acaso. Ahora, menciona que la revolución se inicia con el apoyo soviético, pero
En el trayecto de la revolución, te contaré, ya había acabado la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos reclama las colonias de Japón. Japón había perdido y Japón se había apoderado anteriormente de Vietnam y de Corea. Y Estados Unidos dice, yo reclamo Vietnam y Corea, las quiero para mí. Es ahí donde Corea dice, un momentito, Japón perdió la guerra, yo aprovecho y me independizo. Yo no quiero saber nada con Estados Unidos. Y Corea, en plena revolución china, le pide apoyo a China y dice, ¿sabes qué, China? Quiero ser comunista como tú. Y Corea se vuelve comunista, pero Estados Unidos no lo acepta, porque dice, un momento, tú eres colonia japonesa y yo gané a Japón, por lo tanto tú me correspondes a mí. Y si Corea se independiza, tiene que ser con el capital norteamericano, no chino ni ruso. Y comienza una problemática. ¿A quién hacemos caso? Decían los coreanos. ¿Al comunismo o al capitalismo? Iniciándose así en plena revolución china también en Corea, la revolución coreana y la guerra de las dos Coreas, que hasta el día de hoy continúan. Corea del Norte se vuelve comunista, Corea del Sur capitalista. China apoyaba a Corea del Norte, al igual que Rusia, pero Rusia tenía muchos más años de revolución. Hablamos que la revolución rusa comenzó en 1917, 32 años antes que la revolución china. Entonces estaba mucho más parada económicamente, militarmente, etc. Y las armas que abastecían a los coreanos del norte tendrían que ser dadas por los rusos. Y los chinos descubren que los rusos, por hacer negocio, vendían armas no solamente a Corea del Norte, sino también a Corea del Sur. Eso no le pareció a China. China reclama a Rusia, Rusia lo manda a robar a China, y hay problemas entre China y Rusia. China decide romper relación con los rusos, y a su pensamiento comunista lo dejan de llamar pensamiento marxista, para que en China el marxismo, leninismo, comunismo lo llamen ahora maoísmo, en honor a Mao Zedong. El comunismo en China es el maoísmo, en honor a Mao Zedong, no a Mahoma, no te confundas porque por ahí un chico, profe, en honor a Mahoma. Acá Mahoma no tiene nada que ver. Mahoma es musulmán. En China se le llama el comunismo maoísmo por Mao Zedong, quien se molesta con los rusos porque no fueron transparentes en la guerra de Corea. Posteriormente, a la ruptura de China con la Unión Soviética, China hace coqueteos con Estados Unidos y se vuelve aliado de Estados Unidos. En 1966 se produce la llamada Revolución Cultural, que consiste en una purga de aquellos que no comparten el pensamiento de Mao Zedong. Y es decir, los van a matar. En 1971, China ingresa a las Naciones Unidas, a la ONU. Luego, en el 72, gran golpe a la Unión Soviética. China invita al presidente de Estados Unidos a su territorio. El presidente norteamericano Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, visita China. Eso fue una patada en las canillas a los rusos. En 1976, Mao Zedong y Zhou Enlai mueren. Y luego de un momento de confusión, Deng Xiaoping asume el poder y continúa con la transformación de China. Esta transformación de China fue dolorosa para muchos chinos, no les gustaba el cambio. Pero como toda revolución hay muchos muertos, mucha sangre, derramamiento de lágrimas, sudor, sangre. Y esto se va a ver reflejado en 1987, cuando se da la masacre más grande en China. Mueren cientos de estudiantes. Se produce la matanza en la plaza de Tiananmen. Los estudiantes fueron aplastados por los tanques. Pese a ello, Deng Xiaoping siguió detentando el poder. Hasta hace unos años el presidente era Hu Jintao.
Bueno, este presidente lo sacamos porque ya no está vivo. Sin embargo, veamos lo que ocurrió en Tiananmen. Ha venido de manera frecuente en exámenes de admisión. ¿Qué es la matanza de Tiananmen? Tiananmen, llamada también la Plaza Roja. Me confirma si es que se escucha y si es que se ve, por favor. ¿Bien? Hace 30, en un día como hoy, se vivió un episodio que marcó el mundo. Miles de chinos fueron reprimidos en lo que se conoce mundialmente como la masacre de Tiananmen. A 3 décadas de ese hecho, revisamos cuáles fueron sus consecuencias y cómo sacudió a un mundo que enfrentaba muchos cambios. Natalia López preparó el siguiente informe. Entre las fotografías noticiosas más famosas de la historia, la de este hombre desafiando tanques es reconocida casi. A ver, sí, lo que dice aquí la reportera es muy cierto. Esta es la imagen más famosa de la historia, aunque no creas. Ocurrió en China. Las imágenes más famosas de la Guerra Fría. Son 2 imágenes hasta 3, ¿ya? Pero las más importantes que marcaron la historia a nivel mundial va a ser el hombre y los tanques. Fue algo increíble, ¿ya? Porque el gobierno lanza los tanques para que mate a los revoltosos, pero un hombre se para frente a los tanques y los detiene. Esto dio la vuelta al mundo. Luego el hombre desaparece, nadie sabe de él. Y la otra imagen la vamos a ver más adelante, que es la niña del Napal. La niña del Napal es una fotografía de una niña corriendo de las bombas, desnuda. Vamos a verlo, ¿ya? Continuamos. Instantáneamente en cualquier parte del mundo, excepto en el país donde tuvo lugar una de las mayores masacres contra la población civil. La de Tiananmen no es solo la plaza más grande del mundo, es también uno de los lugares públicos con la red de vigilancia más sofisticada del planeta. Se estima que de aquí a 3 años China tendrá en sus calles más de 2.700 millones de cámaras, casi 2 por cada habitante. Todo para evitar lo que aquí pasó hace 30 años. Beijing city was under siege, and then it was a massacre. There's no other word to describe. Aunque hayan pasado 3 décadas de ese 4 de junio, ni la vida entera será suficiente para reparar a Guo Kai-chi. Él, junto a varios más, fueron los líderes de las protestas que le exigieron a China democracia y libertad. A cambio, fueron reprimidos. Chinese Communist Party gave them order to use real ammunitions to suppress the civilian. That resulted a very, very bloody end of this historical event. Todo comenzó en abril del 89. La inflación económica y la muerte del líder reformista Hun Yaobang llevaron a miles de chinos a las calles durante 7 semanas sin descanso. La plaza de Tiananmen se convirtió en la zona cero de las protestas que eran seguidas de cerca por la prensa extranjera de visita en el país ante la presencia de Mikhail Gorbachev. Pero lejos de enfocarse en el líder soviético, la atención se puso sobre las demandas de los chinos que erigieron su propia diosa de la democracia ante el inconfundible retrato de Mao.
Es una imagen muy fuerte, es la primera vez que se habla de manera tan abierta y clara de democracia en China. Por lo tanto, cuando finalmente las tropas del ejército intervienen en Tiananmen y una de las primeras cosas que se derrumba es la diosa de la democracia, de algún modo es una metáfora del fracaso del movimiento estudiantil de esa época. Alberto Rojas debe ser uno de los chilenos que mejor conoce la historia reciente del continente asiático, tanto para él como para el resto del planeta. Lo que pasó ese 4 de junio marcó al mundo para siempre. 明白是一件什么事，毫不含糊，就是要打倒共产党，打倒社会主义。 Convencido del riesgo para el Partido Comunista Chino, Deng Xiaoping dio el golpe final. Los tanques se posicionaron en la plaza donde había 1 millón de manifestantes. Wang Dang era uno de ellos. We are not trying to overthrow the government authority, and we hope we can have direct dialogue with authority. I don't think this is a very radical request. El gobierno chino nunca dio una cifra oficial, pero algunos documentos hablan de más de 10.000 muertos durante esa noche. A la mañana siguiente tuvo lugar una de las postales más poderosas del siglo XX. Todo ese simbolismo de algún modo representa lo que fue Tiananmen, el ciudadano frente al Estado, la persona en términos individuales frente al poderío militar de un país. Esta imagen, por supuesto, en Occidente es muy conocida y tiene su lugar en la historia. Sin embargo, hoy mostrar esta imagen en China probablemente va a revelar que muy pocas personas jóvenes la conocen o la recuerdan. En China, lo ocurrido hace 30 años sigue siendo tabú. No está en los libros de historia, ni menos en Internet, dejando a millones de jóvenes sin saber sobre las reformas democráticas que algún día se exigieron. 我不知道。没有，我不知道，就是。 Solo se dice que fue una acción apropiada para asegurar la estabilidad del país, pero en territorios más libres dentro de la propia China, como Hong Kong, sí se recuerda este día. Lo mismo sucede en el vecino Taiwán. We lost. And the Western world adopted this China policy. They call it engagement. I just call it appeasement. Efectivamente, con el poderío económico chino convertido hoy en el gigante asiático, poco a poco la comunidad internacional le restó importancia a la masacre de Tiananmen. Claramente China es un actor hoy día que nadie está dispuesto a sancionar de manera gratuita o enemistarse por la importancia enorme que tiene para todo el planeta. La bonanza financiera hizo también que de alguna manera los chinos cedan muchos de sus derechos a una figura tan potente como la de Xi Jinping. 30 años después de la masacre, los tanques de Tiananmen dieron paso a un arsenal más discreto, pero igual de eficaz. Miles y miles de cámaras atentas al más mínimo atisbo que amenace a la potencia mundial. Lo de Tiananmen, chicos, es muy fuerte. No es que mueren unos cuantos, mueren cientos de chicos. Sin embargo, el mundo no le rindió la importancia que debió en su momento. Ya después de casi 30, 40 años, se habla de esto, ¿no? Pero en su momento no pasó nada, nadie dijo nada. Estaban, pues, en plena Guerra Fría. A ver, por ahora, dejemos China, vamos a Corea. Ya te lo dije hace un instante. Corea, bueno, es sencillo, aquí no hay mucho que ver. Ya te dije hace un instante que Corea se divide por lo que es capitalismo, comunismo, en Corea del Norte y Corea del Sur. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado de la música coreana, a muchos les gusta el K-pop, dicen, la cultura coreana, qué bonita. Pero lo que tú conoces es simplemente marketing, ¿ya? Porque esa no es la cultura coreana, eso no es Corea.
Lo que tú has visto es el capitalismo personificado en una parte de un país, una parte mínima. Corea del Sur es una gran potencia económica, pero no es porque Corea sea un lugar mágico, sino es que Estados Unidos ha invertido millones de millones de millones, de trillones, de cuatrillones en este pedazo del mundo para demostrar que el capitalismo es mejor que el comunismo, ¿no? Porque tiene un adversario fuerte al norte, que para el mundo occidental se ha quedado en el tiempo, pero esto no es totalmente cierto. Corea del Norte tiene sus cosas, también es avanzado, ¿no? Es un país que tiene bombas atómicas. O sea, dime qué país de América Latina tiene bombas atómicas. Ninguno. Creo que no tenemos pero ni reactores atómicos. Entonces, Corea del Norte lo tiene. Entonces, no puedes decirme que Corea del Norte es atrasado si tiene bombas atómicas. No, no hay forma. Ya, sin embargo, la cultura K-pop ha invadido no solamente el Perú, sino también México, Argentina, entre otros países latinoamericanos, una cuestión comercial, ¿no? Estados Unidos siempre apoya a sus aliados. Las principales empresas telefónicas son de Corea, ¿no? Samsung, las automovilísticas también son coreanas. Como te voy a repetir, por el apoyo norteamericano. Pero en historia, ¿cómo es que se divide las dos Coreas? Te mencionaba que Corea era comunista, pero Estados Unidos mete capital y así genera una guerra interna que hasta el día de hoy no termina. Pregunta examen de admisión, dime, ¿dónde está dividido Corea? ¿En qué parte de Corea se divide el país este? Ahí se dice que la mitad de la población de Corea del Norte, eso es mentira. Es mentira. Es lo que se vende, pues, ¿no? Es lo que se vende a esta parte del mundo, o sea. En todas partes del planeta hay gente que no tiene recursos, pues, ¿no? Pero no podemos generalizar que la mitad de la población coreana es pobre, no hay forma, porque en Corea existe un comunismo radical, o sea, el comunismo de Corea es, no quieres trabajar, te mato, o sea, mejor te mando al horno. O sea, hay videos de gente pobre, etc., pero el pobre en Corea es millonario en Perú, pues, ¿no? Si bien es cierto, hay gente que huye de Corea, ya no lo es tanto como en los 80 y 90, que huían bastante, pero no huían por la pobreza, huían más que todo por el régimen comunista, que si no hacían lo que ellos querían, te mataban, ¿ya? ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tantos chifas en el Perú? ¿Te has preguntado si los chifas de Perú son coreanos o chinos? Muchos piensan que los chifas son de chinos, pero yo tengo entendido que la mayoría de chifas en el Perú son de coreanos del norte, que huyeron, no de la pobreza, porque tengo, bueno, dos amigos coreanos del norte, que a mí me encanta el chifa, y hace muchos años les pregunté, ¿no? Porque venía la paradoja, ¿no? ¿Eres chino, coreano o japonés? ¿Cómo los diferencio? Y en estas conversaciones, bueno, me contaron, ¿no? Que la mayoría de chifas asociados son de coreanos del norte. Claro, o sea, vuelvo a repetir, en Corea la gente que huía en los 80 y 90 no era gente que huía de la pobreza. Estás entre Rusia y China, ¿cómo? No hay forma de que exista pobreza ahí. El más pobre gana 5.000 soles diarios. Es decir. No sé qué le llamas pobreza. Lo que la gente de Corea huía era al régimen comunista. Ahí me dicen por interno que hay un caso de una familia que fue arrestada por tener una Biblia, ya, cosas como esa. La gente huía de eso. Eso no es ser pobre, eso es ser oprimido, ¿no? Los oprimían por costumbres, ideas. El comunista es ateo, por si acaso. El comunista no cree en Dios. ¿Ya? Buena pregunta, no tengo ni idea, Centurión. A ver, déjame verlo rapidito. De repente sí lo sé. No. A ver, ahorita te respondo. Yo lo sé todo. Dame un segundo. Qué bravo tu pregunta. Z. Ya lo vi. Zona desmilitarizada de Corea. Ya. Eso, Jorge, yo recién lo he visto, no lo había visto en ese término,
Me preguntan por interno, profesor, ¿qué es la ZDC? Zona desmilitarizada de Corea. Eso está acá, en el paralelo 38. Zona desmilitarizada, bueno, pues no, entre comillas, porque mira, si esto es la frontera, imaginemos, de las dos Coreas, paralelo 38, si tú quieres pasar de Corea del Norte a Corea del Sur o viceversa, normalmente, bueno, el latino, el americano no viaja a Corea del Norte, porque no hay forma de llegar, no hay vuelos, pero sí a Corea del Sur. Y en Corea del Sur te hacen firmar un documento en el cual te dicen, ¿quieres ir a Corea del Norte? Listo, firma este documento en el cual tú eres responsable de tu vida, porque recuerda que las dos Coreas están en guerra, y si tú quieres cruzar, y si te matan, es tu problema, no del Estado coreano. Sí, en las dos, mira, aquí en esta zona hay una caseta, o bueno, hay varias casetas, casas grandes, muy grandes, el tamaño de una cuadra aproximadamente, otras más pequeñas, donde es la única manera que tú cruces de Corea del Norte al sur y viceversa. O sea, para ir de un lado al otro, del paralelo 38 de un lado al otro, no es que se te antoja y me voy por acá, o de acá para acá, no. Tú tienes que entrar por la caseta. Y acá adentro hay militares de Corea del Norte, Corea del Sur, te piden tus documentos y acá haces el trámite. Ya, no es que cruzo y bacán, si cruzas te meten bala. ¿Ya? Esto se llama Panmunjom. Panmunjom. A ver, vamos a abusar del tiempo, y de repente nos pasamos un poquito para que vean cómo se refleja esta zona. Vamos a poner aquí. El detalle es que aquí estos videos son extremadamente largos. A ver. Déjame ver si tengo chiquito. Ya, hoy hay un reportaje también chiquito del presidente Trump. Donald Trump era un sinvergüenza. Ahí está. Tal cual, así como lo ves, ¿ah? Estas son las casetas, este color azul. Y esa línea, mira. Mira, qué bacán, ¿no? Ellos siguen en guerra, pero esta zona, Corea del Sur, Corea del Norte. Si tú eres este señor de acá y quieres cruzar por acá, sencillo, te meten tu bala como cancha. ¿Bien? Tienes que entrar por esta puertita, por acá, hacer el documento y pasar por otra zona, pero por la casita, ¿bien? No como Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, pues él lo puede hacer por donde quiera. Good to see you again. I've never expected to meet you at this place. If your excellency take a step forward, you will be the first U.S. president to cross this line.
out of the way. Move. Clear. All of you. Clear. No. Very good. Hey. Come on. Move. Wait till they move. Wait till they move. Este Cordero tiene una cara, pero de sanguinario, ¿no? Y esa cara de... Ese tiene cara de que te presto 10 soles y si no me pagas te mato. Okay, guys, come on. Come on, come on. Hasta su risa, ¿no? Da miedo, ¿no? Así es, Rubí. Así es, no quieren ni que sonrían en su país. Bien, vamos a dejar esto un segundito. Y bien, hay que recordar eso, ¿no? Básicamente, examen de admisión no profundizan en este tema, puesto que es un tema que aún sigue en curso. ¿Y en qué te van a preguntar en examen? Posiblemente, en un video que hace varios años. Rescatado no creo que más que todo acogido sería la palabra. ¿De qué lo van a rescatar? Es un desertor en cualquier parte del mundo tiene pena de muerte, hasta en el Perú. ¿Ya? En cualquier parte del mundo un desertor, pena de muerte. Ah, está bien, pues por desertor, pues ¿quién lo manda a desertar? Un soldado tiene que morir en su patria. Ah, ya, los datos que te decía, por favor, los que no puedes olvidar, tú que eres un súper chico académico. Guerra de dos Coreas, recuerda lo siguiente, para el 38, Panmunjom. Es lo que quiero que te sepas, porque no te voy a preguntar más. Bien, y vamos a la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam vendría a ser la humillación más grande que sufre Estados Unidos en toda su historia. Bien. Acá destaca Ho Chi Minh. Bien. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la Indochina francesa buscó su independencia. Esto se consiguió en 1954, en la batalla de Dien Bien Phu, donde participa Ho Chi Minh. Indochina quedó dividida en Laos, Camboya, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Ojo, que Vietnam se divide en cuatro, digamos, provincias o 4 estados. No es que se haya dividido como Corea, ¿no? Norte y Sur, no. Un estado es Corea del Norte, otro es Corea del Sur, o perdón, Vietnam del Sur. ¿Bien? Estados Unidos apoyó el gobierno anticomunista de Saigón, quien reconstruyó su ejército y levantó el país. La guerra civil se inició con el otro Vietnam, luego de la independencia, ya que los americanos consideraban a Vietnam del Sur como la última muralla contra la expansión comunista en el sudeste asiático. Por su parte, Ho Chi Minh organizó con ayuda soviética la guerra del Viet Cong para alejar la presencia americana del sur. En 1961 se da inicio de la intervención norteamericana, quienes llegaron a Saigón como consejeros militares. Cuando ya estaban en Saigón estudiantes, Estados Unidos buscaba un pretexto para entrar de manera militar, puesto que habían entrado como consejeros, no como soldados. Bien, ¿y cómo busca el pretexto? Mandan una lancha con torpedos militares, la lancha Maddox, y esta lancha estadounidense torpedera es hundida porque era una amenaza, obviamente. Pero los norteamericanos mencionan que no era una lancha torpedera, era una lancha que estaba haciendo estudios de la fauna y la flora, pero fue hundida, y esto sería el pretexto para entrar a la guerra. Y ahí vendría la catástrofe norteamericana. A esto se le llama el incidente del Golfo de Tonkin. Con esto, Estados Unidos entra a la guerra
en la cual sería humillada porque Estados Unidos pierde la guerra. De repente, ¿alguna vez has escuchado de Rambo? ¿Has visto la película Rambo de Sylvester Stallone? Flavia, Julio, Máximo, ¿sí? ¿Quién no ha escuchado de Rambo, no? La película Rambo habla de un personaje que viene de la guerra totalmente traumado. ¿Y por qué traumado? Porque salieron traumados de Vietnam, porque los norteamericanos pensaron que llegaban, metían bombas y ganaban. Pero lo que recibieron fue una katana terrible. Lo que pasa es que Vietnam, te cuento, Vietnam no es un territorio llano, donde puedas meter tanques. No es un territorio llano, donde puedas meter bombarderos. Vietnam es como la ceja de selva del Perú. Montaña, montaña, todo es zona montañosa, planito, cuevas, cavernas, montaña, súper agreste el territorio. La única manera de que tú entres es a pie, o que llegues con helicópteros y destinando soldados. No había forma de tener aeropuertos, no se podía hacer nada. ¿Qué hacían los vietnamitas? Sencillo, cavaban túneles, vivían debajo de la tierra, se llama guerra de los topos, vivían debajo de la tierra. Venían los norteamericanos, nunca los vieron, pero cuando el norteamericano dormía, venía el vietnamita y los atacaba dormidos. O simplemente llenaba todo el lugar de trampas, los famosos cazabobos. Y normalmente, ¿qué pasaba con 100 soldados norteamericanos que llegaban en un pelotón? De los 100, volvían 90, morían 10 en las trampas. O sea, no gastaban ni una bala los vietnamitas. Todo era con trampas de bambú, huecos, fosas con cocodrilos, así, todo bien cavernícola. Pero de los 100 que iban, de los 90 que volvían, 60 llegaban mutilados. Era un trauma total. Soldado que iba a Vietnam sabía que iba a llegar mutilado o muerto. Y es por eso que el pueblo norteamericano ya, pues dijo, wow, no hay que continuar con esta guerra, ¿no? Es una carnicería esto. Vamos a poner aquí. Esto, le voy a poner rapidito, ¿ya? Como se había prometido, iba a publicar un vídeo que tratase única y exclusivamente sobre las trampas que el Vietcong utilizaba en la guerra de Vietnam contra los survietnamitas y sus aliados estadounidenses. Si quieres saber lo que ocurrió en esta guerra en un resumen rápido y sencillo, te dejo en los comentarios y en la descripción el vídeo del resumen de la guerra de Vietnam. De momento, poneros en situación. Por un lado tenemos patrullas de soldados estadounidenses que en muchos casos tenían que hacer misiones alejadas de sus bases en medio de una selva que apenas conocían. Del otro lado estaban los norvietnamitas y el Vietcong, quienes estaban mucho más acostumbrados a la vida en la selva y quienes tenían un conocimiento perfecto del terreno. Y ahora vamos con las trampas. Las trampas del Vietcong, también conocidas como booby traps, consistían en unas técnicas muy rudimentarias que debían causar la mayor cantidad de bajas posibles entre los enemigos. Su importancia fue vital no solo porque causó una gran cantidad de bajas, sino porque además tenían un gran efecto psicológico sobre la tropa, ya que los soldados padecían un gran estrés debido a que cualquier paso en falso podía suponer caer en una de estas trampas y en el mejor de los casos quedar marcado de por vida. También es importante señalar que muchas trampas no mataban, sino que tan solo herían, de forma que el enemigo tenía que hacerse cargo de sus heridos consumiendo más y más recursos a medida que los heridos aumentaban. Otro componente clave de las booby traps era que eran prácticamente imposibles de detectar, y más para soldados exhaustos que llevaban decenas de kilómetros a sus espaldas. Bueno, ahora sí, empecemos con la trampa más rudimentaria, las trampas Punji. Estas eran unos pequeños agujeros en la tierra que se cubrían con vegetación para ocultarlos y que tenían pinchos de bambú en el fondo. También había algunos en los que los pinchos se instalaban en estructuras de madera móviles, de forma que si metías el pie luego no podías sacarlo. Además, estos pinchos se untaban de excrementos para causar infecciones en las heridas. La imaginación de los vietnamitas para realizar estas trampas no tenía límites y se vieron muchas y variadas.
También tenían diferentes tamaños, desde algunas en las que solo te entraba el pie, hasta otras mucho más grandes en las que dentro se caía el soldado entero. La localización de estas trampas tampoco se dejaba al azar, sino que se situaban cuidadosamente en zonas de aterrizaje de helicópteros, caminos e incluso rutas de evacuación, de forma que el Vietcong atacaba y empujaba a los americanos a una zona que estuviese repleta de trampas. Otra trampa muy utilizada eran las tablas con pinchos. Estas consistían en una tabla de madera que cuando la pisabas accionaba un mecanismo que te clavaba unos pinchos en el estómago o pecho. Los puentes trampa eran puentes mal diseñados a propósito que cuando alguien pasaba por encima no solo no resistían y hacía a los soldados caerse, sino que en el fondo del agua, o de barro en su defecto, se instalaban pinchos muy afilados de bambú que hacían trizas a aquellos que caían. Las Venus atrapamoscas eran otra muy común. También eran un agujero en la tierra que funcionaba, de forma que cuando tú metías la pierna, esta quedaba enganchada. Y no te hacía daño de primeras, sino que esta te hería cuando intentaba sacar la pierna, de forma que ralentizaba mucho la marcha del grupo, porque sus compañeros trataban de ayudar al soldado que caía. Las trampas de cierre lateral también eran tremendas. Estas eran un agujero en las que el soldado caía llevándose consigo una cuerda o goma que era la que aguantaba dos placas de pinchos que se cierran sobre el cuerpo del soldado. Estas eran muy parecidas a las trampas para osos que también se utilizaron en la guerra de Vietnam y que consistían en tablas de madera que cuando las pisabas se cerraban sobre la pierna del soldado que las pisaba. Las llamadas trampas para tigres son completamente diferentes. Estas llevan una tabla de madera con pinchos de bambú y piedras encima. La trampa se cuelga de un árbol y cae sobre el soldado cuando éste corta un hilo o cuerda oculta a nivel de los tobillos cuando pasa por delante caminando. Las trampas maza también fueron muy utilizadas en Vietnam. Son grandes elementos como troncos, bolas con pinchos o cualquier cosa que haga daño, que cuelgan de cuerdas y que golpean con su balanceo a los soldados que pasan por allí. Funcionan como un péndulo y se pueden llevar a varios soldados de una sola vez. Banderas trampa. Esta consistía en dejar una granada debajo de una bandera con la anilla atada al mástil, de forma que cuando se cogía la bandera en señal de captura, la granada estallaba llevándose consigo al incauto soldado que la cogía. Las granadas también se colgaban en árboles atadas con un cable. Cuando el soldado que caminaba cortaba el cable, la granada estallaba consigo llevándose por delante a todo aquel que estuviese cerca. Esta técnica funcionaba muy bien en pequeños riachuelos donde el cable se podía ocultar fácilmente dentro del agua. Mochilas trampa. Otra técnica muy común era dejar serpientes hambrientas y venenosas encerradas en mochilas. Cuando el soldado abría la mochila para ver qué había en su interior, la serpiente le mordía a este. Esta técnica también se utilizaba en túneles. Por ejemplo, si los estadounidenses descubrían un túnel del Vietcong y se preparaban para explorarlo, era bastante común que estos se encontrasen con una serpiente venenosa que les picase. Sin embargo, este no era el único ejemplo de guerra biológica. También había trampas que, accionadas mediante un cable, liberaban miles de abejas o avispas que picaban a los soldados. Estas trampas hacían entrar en pánico a los soldados, por lo que eran muy efectivas si cerca de ellas colocabas las punji de las que hemos hablado antes. Otro tipo de trampas accionadas por cable eran las trampas flecha, que no eran otra cosa que flechas enterradas en el suelo a 45 grados que salían disparadas directas contra el tronco del soldado en cuestión. También en Vietnam se utilizaron multitud de minas de morteros e incluso balas que se ponían en los sitios más insospechados como juguetes, ollas, animales o cualquier sitio que pudiese ser accionado por un soldado estadounidense. En fin, estas son algunas de las trampas más utilizadas en la guerra de Vietnam. ¿Y tú conoces alguna más? ¿Qué? Ahí está, chicos, ¿todo bien? Sí, llegaron a ver captaron la idea de cómo gana Vietnam la guerra. Los tuvo locos a los norteamericanos. ¿Te imaginas una guerra en la cual no veas a tu enemigo porque no veían al enemigo? Ellos buscaban al enemigo y terminaban como sándwiches, pues, ¿no? Atravesados, con anticuchos. Súper fuerte. Ahora sí, vamos a lo que es la Revolución Cubana. Dejamos ya el Oriente, dejamos a los chinos, coreanos, vietnamitas y vámonos a Cuba. Sabemos que Cuba es nombrada hasta en la actualidad, ¿no?, como modelo de revolución, que comunismo. Te recuerdo que Cuba no inicia una revolución comunista. Cuba no era comunista. Cuba fue nacionalista.
Ocurre que Cuba tenía un gobernante llamado Fulgencio Batista. Fulgencio Batista era un presidente colocado, ¿no?, por los norteamericanos, así como en el Perú colocaron a Kuczynski, ya igual, en Cuba colocaron a Fulgencio Batista. Esto molestó al pueblo y liderado por Fidel Castro, un militar, deciden sacarlo del poder. Hay un golpe de Estado. Fidel Castro lo hace con el apoyo de Ernesto el Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Comienza la revolución y bueno, esto molesta a los norteamericanos, quienes apoyan a Fulgencio Batista para que haga una contrarrevolución, la cual sería declinada en la Bahía de Cochinos. En la Bahía de Cochinos, Fulgencio Batista es derrotado y finalmente la revolución continúa. Estados Unidos toma medidas económicas y hace un bloqueo monetario a la isla, dejándola congelada en el tiempo, no permitiendo que ingresen nada de tecnología, nada de nada. Hasta hace poco que ya se abrió el mercado en Cuba. Pero Cuba viviría en el atraso. Y como Cuba no podía avanzar, no le quedó otra alternativa que unirse al enemigo de Estados Unidos. ¿Quién era el enemigo de Estados Unidos? Rusia. Es por eso que Cuba se vuelve comunista. No es que su revolución haya sido comunista, su revolución se vuelve comunista en el camino. Bien, eso es para que lo tengan en cuenta, ustedes pueden leer, investigar, es importante saberlo, ¿no? Cuba nace como una revolución nacionalista que buscaba su independencia política. No buscaba ser aliado de Rusia. A Cuba lo inducen a ir hacia Rusia. Acá dice que Estados Unidos trató de promover una contrarrevolución con exiliados y exoficiales del ejército de Batista, lo que al desembarcar fueron derrotados en la Bahía de Cochinos. Esto viene en examen de admisión. ¿Dónde es derrotada la contrarrevolución? En la Bahía de Cochinos. ¿Por qué se llama Bahía de Cochinos? Porque ahí criaban cerdos. Simplemente Bahía de Cochinos. Se dio el problema de los misiles en 1962, porque Estados Unidos se había vuelto aliado de los países asiáticos y mandó bombas atómicas hacia el Asia. Entonces, ¿qué hace Rusia? ¿Sabes qué? Si tú mandas misiles aquí a Asia, yo te doy el vuelto. Y Rusia acuerda con Cuba en mandarle misiles para que los tengan ahí en defensa. Eso no le gustó a Estados Unidos y estuvieron a punto de provocar la Tercera Guerra Mundial por la crisis de los misiles. A raíz de la crisis de los misiles, el presidente norteamericano John F. Kennedy y el representante ruso Nikita Khrushchev, con el apoyo, aunque no creas, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, representada por el Papa Juan XXIII, que se llamó, que su nombre correcto es Ángel José Roncalli, hacen lo posible para firmar el Tratado de Moscú. El Tratado de Moscú consistía en ya dejar de crear bombas o armas atómicas. Estados Unidos se detiene igual que Rusia, pero otros países continúan, como Francia, ¿no? Francia crea su bomba atómica. Incluso hubo un desastre en el Pacífico porque había una isla, ya no hay, en la cual Francia hace pruebas nucleares y, bueno, la destruyen. Juan XXIII, Nikita Khrushchev y John F. Kennedy dan inicio al periodo llamado la coexistencia pacífica de 1960 a 1990, la cual consiste en una competencia entre norteamericanos y rusos, una competencia basada en el avance tecnológico. Gorbachov asume el poder en Rusia y emprende dos tipos de reformas. En medio de esta competencia entre norteamericanos y rusos, Mikhail Gorbachov decide cambiar la economía rusa de un comunismo marxista-leninista a un comunismo moderno. El comunismo moderno consiste en aceptar el capital extranjero. Mikhail Gorbachov menciona en su libro La Perestroika de que el comunismo es bueno, el comunismo tiene que evolucionar o si no va a morir, así como el capitalismo. El capitalismo evolucionó en imperialismo o en el neoliberalismo. Y si el comunismo no evoluciona como lo ha hecho el capitalismo, va a morir. Y es lo que hace Gorbachov con la perestroika. Sigamos con el comunismo, apoyemos al obrero, apoyemos al campesino, pero ahora con el capital particular.
Me voy a unir, entre comillas, con mi enemigo capitalista. Capitalista, ¿quieres invertir en mi país? Invierte. Mete plata. Pero yo la manejo. Y es como se maneja el nuevo comunismo. El capitalismo occidental decía, oh, el comunismo muerto, porque ahora aceptan mi capital, quiere decir que se volvió capitalista. Gorbachev responde diciendo, un momento, el comunismo no ha muerto, el comunismo ha evolucionado. ¿Bien? Las medidas de Mikhail Gorbachev son la perestroika y el glasnost. Perestroika son las medidas económicas y el glasnost significa ventana abierta, es la ventana para que el mundo vea qué ocurre en la nueva Rusia con el nuevo comunismo de Mikhail. Esto viene de la mano con grandes avances. La Guerra Fría había terminado y la coexistencia pacífica consistió en gran parte en la competencia para ver quién es el país más avanzado. Ahora querían influir en los países del mundo con tecnología y no con armas. Y se ve la famosa carrera espacial. Los norteamericanos diciendo que llegan a la Luna, los rusos confirmando que eran superiores porque los rusos son los primeros en llegar al espacio, con su lanzamiento del Sputnik, el primer satélite en el espacio, hecho por el hombre, fue ruso. Quiere decir que la carrera espacial la ganaron los rusos, porque son los primeros en llevar un objeto al espacio. Luego, no conformes con eso, mandan al primer ser vivo al espacio, que es una perra. Esta perra se llama Laika. Laika se fue al espacio, ¿no? Y cuando vuelve murió, pues acochadita, por el paso de la troposfera y demás. Y luego mandan al primer hombre al espacio, que se llamó, pues ya murió, Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio. Mientras que los norteamericanos con el Apolo tuvo fracasos. Luego Neil Armstrong, que llega a la Luna, bueno, eso dicen, no estoy acá para discutir si llegó o no llegó, eso no viene en la emisión, simplemente se recuerda a Neil Armstrong como el primer hombre en la Luna. Y bueno, si los rusos mandan perros, ¿qué animal mandaron los norteamericanos? ¿Saben, chicos? ¿Qué animal mandaron los norteamericanos al espacio? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué animal mandaron los norteamericanos al espacio? Hay hasta películas, ¿ah? ¿Qué animal mandaron al espacio? No. La perrita mandaron los rusos. Los rusos ganaron con la perra. Los rusos mandaron a Laika, ¿no? A Laika. Así es, Máximo. Mándalo en mensaje para todos. Lo mando por interno. ¿Qué animal mandaron al espacio? Muy bien, Máximo, nadie más. ¿No han visto el planeta de los simios, chicos? Donde César, simio, no mata simio. Ya esa película se basa en eso, pues al menos, bueno, yo vi la antigua, la de los años 80, creo. Ahí menciona, pues, ¿no? Que son los hombres quienes mandan a los chimpancés al espacio, ¿no? Y etc, etc. Sí, los norteamericanos trabajaron con chimpancés, con simios. Esos experimentos son muy, muy crueles, ¿ah? ¿Han visto Los Guardianes de la Galaxia, la última película? ¿Han visto esa película? Donde Rocket, sale la vida de Rocket, ¿no? Una vida triste, ¿no? Pobre Rocket, lo agarra como un rompecabezas ese pobre Rocket. Así es, entonces, algo así, pues, ¿no? El maltrato animal era muy, muy grande, ¿no? Muchos dicen, ay, pobrecito, pero a la hora de la hora siempre, la humanidad siempre beneficiada, ¿no? Es lo que se busca, ¿no? Bien, chicos. Y bueno, ese ya para terminar, la tensión en el cercano oriente. Sabemos que en la actualidad hay muchas guerras en el oriente, como en el Líbano, Siria, Jordania, Cisjordania, Irak, Irán, Palestina, Israel. ¿Por qué tanta guerra, Dios mío? ¿Por qué tanta matanza, tantos niños muertos, tanto inocente muerto? Esto, chicos, no tiene nada que ver con la religión, porque es lo que nos venden. Los medios de comunicación dicen, ¡ay, el musulmán, en nombre de Alá! Eso, chicos, es mentira, completamente falso. Eso es para primariosos. O para alguien que nunca agarró un libro
y decide informarse de historia mediante Willax, mediante Magali Medina y tonterías. Este tema hay en muchos libros, puedes investigarlo en internet, etc., etc. El problema no tiene nada que ver con la religión, el problema es 100% económico. El problema es el petróleo, el problema es el gas, el problema son los recursos naturales, el dinero. Recuerda que los países del Cercano Oriente son países completamente nuevos, todos creados después de las guerras mundiales. Todos los países del Cercano Oriente son creados después de las guerras mundiales, excepto unos cuantos, pues no, pero son como 15 países creados después de las guerras mundiales. ¿Para qué? Para que países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, tengan influencia en estos pueblos de cultura diferente, asiática. ¿Bien? La guerra sigue en camino, no ha terminado, y menciona aquí que en 1948 se construye el Estado de Israel. Ese fue un detonante. Israel no existía como país en el 48. Desde el tiempo de Roma, desde el tiempo de Cristo, el año 0, año 30, ahí estuvo Palestina, que algún tiempo estuvo poblado por los judíos, pero el emperador Vespasiano los dispersó, destruyó el pueblo judío y se crea una nueva raza, los palestinos. Tienen un país que tiene 1900 años, 1940 años. Pero el Estado británico decide crear otra vez el pueblo de Israel, con el cuento de que su tierra prometida. Y Gran Bretaña, luego de ganar la Primera Guerra Mundial, comienza a llamar a los judíos, vuelvan a su tierra. ¿Pero para qué hace eso Gran Bretaña? ¿Por qué crea Israel? ¿Lo crea para qué? Para tener influencia económica y decirle, mira, yo ya te di tu tierra, tú dame tu petróleo. Así fue el negocio. Los judíos que viven en Israel siempre dicen que fueron la raza destruida por los nazis, por el mundo, esclavos. Pero eso es parte de su pantalla, porque los judíos son los hombres que dominan el mundo. Es menos del 1%, el 0.5% de la población mundial, sin embargo, tienen más del 50% de las riquezas del mundo. Acá dice que el gobierno de Israel tuvo como primer gobernante a David Ben Gurión. La población perdió territorio árabe, Palestina. ¿Por qué? Porque Israel se la quitó, pues. Israel, cuando es creado, entra en guerra con sus vecinos, con Palestina, con Siria, con Jordania, con Cisjordania, con Arabia. Comienza la guerra árabe-israelí, el mundo árabe contra un país, Israel. Israel le ganó a todos en menos de 6 días. Y no es que sea el pueblo de Dios, el pueblo elegido, sino el pueblo elegido por la ONU, el pueblo elegido por Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que con sus armas vencen a todos. ¿Y a qué le van a reclamar? Pues, hasta el día de hoy. Otra guerra también es Irán-Irak, llamado también el conflicto del Golfo Pérsico. Esto se da en los años 90, yo aún era un niño, recuerdo que en la tele, en Panamericana Televisión, hablaban de Saddam Hussein como el anticristo, así le decían. La guerra se inició luego de varios años de conflicto. Ante el auspicio de la ONU, se iniciaron conversaciones de paz. Finalmente, en 1990, Saddam Hussein, presidente de Irak, ofreció la paz y el canje de prisioneros. En medio de esta guerra entre Irán e Irak, Estados Unidos auspicia a los iraníes. Estados Unidos da todo el dinero y da soldados y entrenamiento a Irán para que destruyan a Irak, que tenía apoyo ruso. Aunque entre comillas ya había acabado la guerra fría, pero igual seguían entre ellos en su conflicto, por el petróleo de Irak, del Golfo Pérsico. Y en los entrenamientos de Irán, donde alguna vez estuvo el gran imperio persa, surge un personaje entrenado por norteamericanos. Este se llamó Osama Bin Laden. ¿Recuerdas el nombre Osama Bin Laden? ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Acaso Osama Bin Laden no fue el que se derrumbó las Torres Gemelas? O al menos la teoría lo dice así. Bien, pues,
A este hombre, Osama Bin Laden, lo entrenó los mismos norteamericanos. En 1990, estudiantes, George Bush y Mikhail Gorbachev le dan fin a la Guerra Fría. Bien, chicos, hemos terminado. Recuerda que esto no es todo, esto es, digamos, una parte resumida, una parte compactada de lo más importante de este periodo. Normalmente, esto en la secundaria se trabaja un promedio de 5 meses, un promedio de por lo menos 8 clases. Acá lo hemos hecho en 1 hora y media y algo más. Espero que la clase te haya gustado. Ahí nos quedamos, chicos, conmigo.